Hola, ¿qué tal compañeros? Profesor, mi nombre es Mario Alberto Rivera Cruz y en esta ocasión vamos a exponer, a comentar lo que es el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario, es decir, en qué consiste su concepto, cuál es su función, cuáles son sus características y los elementos que la componen, así como su usabilidad y su accesibilidad a los usuarios, claro. Primero, para poder entrar en contexto, hay que responder la siguiente incógnita. ¿Qué es una interfaz de usuario? También abreviada UI por sus siglas en inglés, que vendría a ser User Interfaces. Una interfaz de usuario consiste en un medio, ya sea visual o textual o de cualquier tipo, que combine controles y elementos que permiten comunicar un mensaje o una idea. Además de que estas UIs o User Interfaces permiten al usuario poder navegar en la plataforma o en el portal web. Como se puede ver aquí, por ejemplo, un claro ejemplo de esto. Bueno, en mi caso yo tengo Mac, entonces es el escritorio de Mac puede actuar como una user interface, aunque también puede ser algunos otros como el de Windows, como el de Android, como el de iOS, entre otros. ¿Qué elementos componen a una buena user interface? Primero que todo, tiene que ser clara. ¿Esto por qué? Porque si no es clara, el usuario puede llegar a abrumarse por no poder llegar a entenderla, no poder llegar a navegar correctamente. Esto va ligado de la mano con el punto número 2, que en este caso es que tiene que tener coherencia. Tiene que haber una cohesión entre los elementos que integran a la interfaz de usuario y tiene que tener una relación unos con otros. No puede haber unas cosas porque sí, o no puede haber apartados que no tengan que ver unos con otros. Puede haber submenús, pueden haber subcategorías, pero todo tiene que estar organizado. En este caso, por ejemplo, sería en ciertos apartados o ciertos submenús, como comenté hace rato. Debe de ser, número 3, llamativa visualmente. Está comprobado que si tu interfaz de usuario es llamativa, si tu interfaz de usuario es atractiva visualmente, es bonita, eh, hay una mayor retención en los usuarios. Esto debido a que precisamente como comenté, pues tiene que ver con que el usuario se siente cómodo viéndola, se siente atraído, en este caso si hay sonidos, si hay interactividad en la propia interfaz, pues el usuario se siente más cómodo, lo siente más agradable a la vista, entonces por ende hay una mayor retención en cuanto a la aplicación o el software en cuestión. También debe de ser flexible esta con el usuario. Es decir, por ejemplo, no sé, que nos permita deshacer acciones, ¿no? En este caso, si el usuario realizó algo que no quería hacer, por ejemplo, en inglés se llama misclick, que se vendría a traducir como, por ejemplo, un error de dedo, por así decirlo, que pueda, no sé, regresar a la página o pueda deshacer la acción en cuestión o restaurar ciertos elementos que el usuario podría haber borrado por accidente o algo así. Esto permite que el usuario sienta que tiene un mayor control sobre la propia aplicación o sobre la propia interfaz. Además de que esta también debe ser intuitiva para el usuario. Como mencioné en el primer punto, si el usuario no la siente fácil de manejar o no la siente eh, atractiva o la ve muy complicada, muy saturada de elementos, el usuario se va a abrumar, se va a hartar y por ende pues puede llegar a abandonar la propia aplicación o puede llegar a frustrarse. Ahora bien, hay diferentes tipos de interfaces. La primera sería interfaz de software, la cual es una interfaz que brinda información ya sea de manera general o de manera específica al usuario. Esta puede llegar a ser visualizada a través de una pantalla de un dispositivo, bien como vendría a ser en la imagen, a través de una tableta digital, un smartphone o una computadora o una laptop. El segundo tipo serían las interfaces de hardware, que en este caso son todas aquellas interfaces que permiten tanto ingresar como procesar información o procesar datos. Eh, Algunos de estos casos serían periféricos que llegamos a usar diariamente, como lo vendrían a ser teclados o mouses de ratón, o últimamente pantallas táctiles con todo el auge de las nuevas tecnologías y demás.
El tercer tipo es la interfaz software-hardware. Este tipo de interfaces lo que hacen es actuar como un puente entre el dispositivo y el usuario, algo así formando una especie de relación simbiótica, la cual uno aprende del otro. El usuario aprende a medida que usa este tipo de interfaces y la interfaz aprende del usuario a medida que el usuario usa este tipo de software, ¿no? Uno de los ejemplos más básicos o más conocidos, por así decirlo, sería, por ejemplo, en este caso Siri, o en el caso de Windows, podría ser el Google Assistant o Cortana en el caso de Windows. Ahora bien, ¿qué tipos de user interfaces existen, no? Pues con el avance del tiempo, de los años, la tecnología va evolucionando y da como resultado que existan cada vez más tipos de interfaces de usuario, además de las existentes previamente hace unos años, claro está. La primera de ellas fue la Command Line Interface o CLI por su abreviatura. Fue de las primeras en aparecer. Estas simplemente consistían, como se ve en la imagen de aquí, en texto. Era un recuadro, una ventana con puro texto y funcionaba con comandos muy específicos para poder interactuar con este tipo de interfaz. Se llegaba a usar el teclado, no había usualmente necesidad de usar el mouse y actualmente ya quedaron obsoletas o relegadas por, como mencioné hace en el apartado anterior, en el paso de los años permite que se creen nuevos tipos de interfaces y este tipo de interfaces ya quedaron obsoletas, más sin embargo no quiere decir que no se sigan utilizando, de hecho sí se siguen utilizando, se ocupan usualmente en programación y algunos tipos de sistemas operativos anteriores de Windows todavía las siguen admitiendo. Graphic User Interfaces o GUI, por su abreviatura, yo creo que es de las más conocidas. Esta combina elementos gráficos, ya sean videos, formas, imágenes, entre otros elementos gráficos que puedan llegar a ser visualmente atractivos. Estas suelen utilizar el mouse y el teclado, aunque, como mencioné anteriormente, también ya las pantallas táctiles pueden operar para utilizar este tipo de interfaces, sobre todo con las aplicaciones móviles y demás. También se suelen ayudar de la iconografía de los iconos, como por ejemplo en Windows, la papelera, que es un bote de basura, o en eliminar, que son, por ejemplo, una X, cosas así. Y también son el tipo de interfaces obviamente más fáciles, llamativas e intuitivas de utilizar para los usuarios, porque precisamente se ayudan, se apoyan de elementos que son llamativos, que son visuales y además esto permite que sea más fácil para el usuario poder llegar a entender este tipo de interfaces. El Voice User Interface, que yo creo que es una de las más recientes en estos últimos años, como dice su nombre, permite la interacción con dispositivos, ya sea de software o de hardware, mediante la voz. Esta, como su nombre lo dice, no requiere de periféricos, simplemente con el uso de la voz y, perdón, permite un mayor control y una mayor accesibilidad a este tipo de interfaces. Últimamente se ha estado viralizando mucho este tipo de interfaces debido a la creación de hardware específico para este tipo de interfaces, como lo vendría a ser, por ejemplo, Alexa en el caso de Amazon o en el caso de Apple, el HomePod o el HomePod Mini. ¿Cuáles son las funciones de una User Interface? Pues algunas de ellas podrían ser el intercambio de datos, la manipulación de archivos e información para poder transferir de unos a otros o de un dispositivo a otro, la comunicación entre usuarios, por ejemplo, en interfaces de chats como por ejemplo Facebook o WhatsApp o Instagram. Y principal y primordialmente, transmitir una idea o un mensaje. Esa siempre, siempre ha sido la principal labor de una buena interfaz de usuario. Ahora bien, ¿cuál es la relación de una interfaz de usuario con la experiencia del usuario? Pues parecería que no, pero es un término que va muy ligado de la mano con una interfaz de usuario. Pues si el usuario no tiene una buena experiencia utilizando el software, utilizando la interfaz, como mencioné anteriormente, podría llegar a abrumarse, podría llegar a abandonar la aplicación en cuestión o la interfaz, y es por eso que se debe de cumplir con unas ciertas características para evitar que el usuario precisamente llegue a sentirse de este modo y en este caso tener una mala experiencia o llegue a abandonar el software o la aplicación.
¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para hacer una user interface? Primero que todo debe de tener consistencia, es decir, debe de haber una cohesión entre todos los elementos y entre la interfaz en sí. Debe de haber una retroalimentación informativa, es decir, tiene que explicarle al usuario ciertas cosas. Por ejemplo, si el usuario da un clic y la página solo se queda en blanco, el usuario puede llegar a entender que la aplicación se trabó o que ya no hay más o que es una aplicación incompleta, ¿no? En este caso, un tipo de retroalimentación informativa, perdón, sería el famoso reloj que demuestra que está cargando o el círculo que va girando. Esto le indica al usuario que está cargando y de ese modo se le da una retroalimentación a este mismo. Además de poder sintetizar toda la información de la manera mejor posible, ¿no? Pues de no hacerlo, el usuario podría llegar a abrumarse entre tantos elementos que hay en pantalla o entre tantas opciones a hacer y eso es precisamente lo que se quiere llegar a evitar, ¿no? Por último, ¿cuáles son mis conclusiones con respecto a todo este tema o con respecto a las user interfaces? Primero que todo, una buena interfaz de usuario es aquella que nos hace olvidar que estamos interactuando con una máquina o con una IA, que en este caso sería una inteligencia artificial, ¿no? Si de este modo olvidamos nosotros como usuarios que estamos interactuando con una máquina, quiere decir que es una buena interfaz de usuario que ya sea el programador o el desarrollador de UX hizo un muy buen trabajo desarrollando la interfaz de usuario. Además de que las interfaces de usuario son fundamentales para todo lo que es desarrollo de software y de hardware, pues como mencioné anteriormente, ya inclusive ya hay dispositivos dedicados a este tipo de temas, de interfaces como lo vendrían a ser Alexa o el HomePod Mini, que están orientados precisamente a interfaces de usuario, aunque sea mediante voz, pero que ya están específica y únicamente hechos para cumplir esta necesidad. Y además de que debe de ser intuitiva, coherente y fácil de utilizar, eso quiere decir que ya realizamos una buena interfaz de usuario o que la interfaz de usuario es lo suficientemente buena para, ¿sabes? Mm, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya quedado todo claro y que pues haya sido de su agrado. Muchas gracias.